Salmo número 18. Vamos a leer del versículo 20 al 27. Dice así la palabra del Señor. Salmo 18, versículo 20. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová, y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido, y humillarás los ojos altivos. Que el Señor bendiga esta lectura de la palabra. Hermanos, hemos estado ya algunos viernes meditando en el Salmo 18. Vimos en David un adorador, vimos en David incluso un profeta, porque es un salmo que habla de la venida del Señor Jesucristo, tanto en su primera venida, a dar su vida en rescate por muchos, como también en su segunda venida como gran libertador, especialmente del pueblo de Israel. Ya terminamos el versículo 19 con esta frase: me libró porque se agradó de mí. Me libró, me salvó, solamente porque se agradó de mí, por su gracia, por su amor. Y aquí David entonces hace un freno en el sentido de que comienza a reflexionar sobre las circunstancias de las cuales Dios le ha librado. Nunca olvidar que el salmo en el contexto es la persecución de Saúl y su ejército buscando la vida de David. ¿Ya? Entonces en este momento David se detiene, reflexiona y realmente se da cuenta cuán grande es la gracia de Dios para su vida. Todo es por su gracia. Y aquí encontramos entonces a David, un varón conforme al corazón de Dios, un creyente, un hombre que tiene fe en el Señor y que su fe la desarrolla en vida práctica. O sea, pone su vida bajo la dirección del Señor. ¿Ok? Como dice el apóstol Pablo en Romanos, el justo por su fe vivirá. Hermano, nosotros como creyentes no solamente por fe bajo la gracia del Señor llegamos a conocerle, sino que nuestra vida cristiana debe continuar siendo una vida de fe. No vivimos por vista, vivimos por fe. Y eso es una de las enseñanzas centrales que aquí nos va a mostrar David. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. David hace un recuento de toda la mano de Dios librándole de Saúl, pero también él está consciente de que Saúl lo persigue porque ha sido realmente infiltrado con la maldad, con Satanás, con el enemigo, sea por envidia, sea porque realmente decidió eliminarlo al verlo como una competencia, quizás, ¿no? Pero para justificar Saúl su persecución a David, obviamente tiene que excusarse o dar algunas razones que son realmente mentiras. Ya él tiene que obviamente armar un ambiente para justificar esa persecución a David, pero que todas esas cosas son mentiras. Pero aquí Dios, con su liberación, ha sacado ya lo oculto a la luz.
de tal manera que David se siente premiado, se siente recompensado. Este pasaje podría ser mal interpretado pensando que la salvación es por la justicia propia del hombre o por las obras. Lejos está eso. Aquí David sabe que la salvación es por gracia, él es un creyente, ya, y que ahora va a confirmar que la vida cristiana que él lleva es conforme a su fe. El justo por la fe vivirá. Y viendo todas estas circunstancias, él observa que sí Dios lo premia, que sí Dios lo recompensa. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? ¿Por qué? Porque él tiene una conciencia limpia frente al Señor. Y es importante tener una conciencia limpia. Hoy día, preguntarnos cómo estoy con mi Dios. Él habla que conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Él está consciente de que su aflicción no ha sido por su causa, porque él ha sido una persona que merece ese juicio, esa persecución de Saúl. Todo ha sido una maquinación del mal contra él, y él tiene una conciencia limpia y se goza en esa conciencia. ¿Por qué? Porque dice que ha guardado los caminos de Jehová. Él sabe que se ha conducido en el camino de Dios, que ha buscado honrar en su vida al Señor, aún en medio de la persecución, aún en medio de la aflicción, ¿ya? Él se guarda en el camino de Dios. Y hermanos, nosotros tenemos que tomar esa decisión en nuestra vida, dar gracias al Señor porque nos salvó, pero no para seguir en una vida mundana, en una vida carnal, en una vida de pecado. No, todo lo contrario, debemos despojarnos del viejo hombre para vivir una vida conforme a los preceptos de Dios, caminando en su voluntad. No me aparté impíamente de mi Dios, dice, sabiendo que el pecado me separa del Señor, sabiendo que el pecado me ofende a mi Dios, sabiendo que el pecado daña nuestra relación. Yo no voy a pecar porque no quiero separarme por mi maldad de Dios. Quiero mantener una vida de comunión y mi Dios es santo. Por lo tanto, David está consciente de que somos llamados a vivir una vida en santidad. ¿Cómo vivir esa vida de fe? Basado en la palabra de Dios. Versículo 22. Todos tus juicios estuvieron delante de mí. Y está hablando aquí de los preceptos de Dios. Y no me he apartado de tus estatutos. ¿Dónde encuentra David esa sabiduría, esa guía, esa dirección? En la palabra de Dios. Entonces, hermanos, cuán importante es vivir nuestra vida cristiana por fe, basado en la palabra de Dios, amarrado al camino del Señor sin despegarnos de Él. Fui recto para con Él y me he guardado de mi maldad. Siempre estar consciente que somos caídos. Todos, aunque ya somos salvos, somos caídos. Por lo tanto, hermano, estar alertas a esa naturaleza caída, ya de tal manera de poder protegernos en la palabra de Dios y buscar ser agradable al Señor en nuestro pensar, en nuestro actuar, en nuestro caminar. Fui recto para con Él y me he guardado. Por lo tanto, tener claro que debemos en la gracia de Dios, en el poder de Dios, en la dependencia de Dios, alejarnos de nuestra maldad, que no gobierne en nuestra vida la naturaleza carnal, que no gobierne en nuestra vida ya lo que me aleja de Dios, sino todo lo contrario, debo nutrirme del Señor para honrarlo. Por lo cual, dice, me ha recompensado. Por eso decía que toda esta porción del Salmo habla de esta conciencia limpia, de haber guardado todo en las manos de Dios. Mire, por ejemplo, dice el versículo 2,
el versículo 20, conforme a la limpieza de mis manos. David reconoce que sus manos están limpias y que eso es por la gracia de Dios. ¿Usted no recuerda que David muchas veces tuvo a Saúl a merced para asesinarlo? Varias veces David pudo hacer justicia por sus manos. ¿Qué hubiese pasado si David hace justicia por sus manos? No podría decir, como dice aquí, tengo mis manos limpias. Tiene la conciencia limpia. ¿Se dan cuenta? Dejó todo en las manos del Señor. Por eso es que él está con una conciencia limpia y está disfrutando el hecho de haber actuado de esa manera, pero detrás de eso él reconoce que todo es por la gracia de Dios. Él solamente se depositó en fe en las manos del Señor y siguió los preceptos, el camino de Dios, la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios lo ha recompensado. Y hermanos, nosotros debemos pensar que la Biblia habla claramente que un día también seremos recompensados. Ese tema se llama el tribunal de Cristo. Seremos recompensados conforme a lo que hayamos hecho. ¿Se dan cuenta? La salvación no es por obras, la salvación es por gracia. Pero una vez salvos, debemos edificar nuestra vida sobre cosas preciosas y no sobre heno o hojarasca. Debemos edificar nuestra vida como David, basado en la palabra, porque un día el Señor nos va a recompensar. Si alguna vez no actúas conforme a la voluntad de Dios, abogado tenemos para con el Padre. David no era perfecto y sabemos que no fue perfecto, que pecó seriamente. Pero ¿a qué acudió David cuando cayó? Acudió en arrepentimiento al Señor. Si no, lea el Salmo 51, por ejemplo. Y eso debemos hacer nosotros, hermano, procurar no caer. Pero si cayéremos, hermanos, volver rápidamente en arrepentimiento al Señor. ¿Por qué? Porque yo camino, prosigo a la meta, sigo la carrera cristiana, ya puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien un día me va a decir: ven, entra, hijo, buen siervo y fiel, y nos dará coronas de recompensas, coronas. Así que David está consciente de todo eso y por lo tanto procura que su vida sea una vida que honra al Señor, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista, porque Él puede presentar todo su quehacer, todo su caminar, todo su actuar delante del Señor con una conciencia limpia. Qué importante, hermanos, qué importante. Por eso que es importante pensar que cada uno de nosotros debe tomar un tiempo de meditar cómo estoy con el Señor y procurar relacionarse de la mejor manera con nuestro Dios. Amén. Y David entonces establece en esta meditación cuáles son las normas. ¿Cuáles son las normas en el gobierno de Dios? ¿Cuáles son las normas en el reino de Dios? Porque Él dispone como rey. David fue rey, pero Él sabe que está sobre el gran rey, que es el Señor. Y entonces Dios determina la forma como espera que vivan sus hijos del reino. Por ejemplo, ya debemos ser primeramente misericordiosos. Eso dice el versículo 25. Así que David no solo está consciente de lo que Dios espera de mí, sino también está consciente de qué puedo esperar yo de Dios. Si yo me manifiesto en misericordia, entonces tendré delante de mí a un Dios misericordioso. Dice: con el misericordioso, con el hijo que hace misericordia, Dios se mostrará como misericordioso. Hermano, aquí hay preceptos del reino. Cuando yo hablo de preceptos del reino, inmediatamente no puedo dejar de pensar en Mateo capítulo 5, que es
el Sermón del Monte, donde comienza con las bienaventuranzas. Y una bienaventuranza dice en el versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y este salmo tiene mucho que ver con las bienaventuranzas en esta porción, ¿ya? Y recto para con el hombre íntegro. Si yo me manejo rectamente, busco vivir una vida en integridad, entonces voy a encontrarme con un Dios recto, un Dios justo, un Dios bueno, un Dios misericordioso, como decía. Si yo me mantengo en limpieza, y esto también es algo importante, porque como hijos de Dios estamos llamados a ser santos. ¿No dice eso Pedro? Sed santos porque yo soy santo. ¿No es el tema central del libro de Levítico? Sed santos porque yo soy santo. Hermano, limpio te mostrarás para con él limpio. Es decir, si tú manejas una vida en santidad, vas a disfrutar, a gozar, a gustar un Dios santo, un Dios limpio, un Dios recto, un Dios íntegro. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, el hombre podría tomar otra decisión, podría caminar alejado de Dios, ¿ya? Y ahí aparece lo que va a encontrar el día de mañana el perverso. Y severo serás para con el perverso, ¿ya? Es decir, el perverso no arregla el problema de su pecado en la fe en Jesucristo y no es limpiado con la sangre de Cristo. El día de mañana se va a encontrar con un Dios no de misericordia, con un Dios severo, con un Dios justo, con un Dios recto y que va a pagar conforme a ese pecado. Severo serás para con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido. Pero todo lo contrario, el Señor es quien salva al afligido. El afligido es aquel hombre humilde, ¿ya? Que puede incluso en su vida tener aflicción, como David, incluso injustamente, pero Dios le salvará. ¿Por qué? Porque es humilde y está consciente de su necesidad de Dios. Esto es lo que también dice la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu. No son pobres económicamente, son hombres que están conscientes de su necesidad de Dios. Y si estoy consciente de mi necesidad, voy a buscar a Dios y voy a confiar en Dios, voy a creer en Dios para ser salvo. Sin embargo, el hombre que no está consciente de su necesidad es un hombre altivo, es un hombre orgulloso y un hombre que entonces no va a buscar al Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios salvará al pueblo afligido, pero a ese hombre altivo, a ese hombre orgulloso, a ese hombre que piensa que no tiene necesidad de Dios, será humillado, será realmente condenado, humillarás los ojos altivos. Por eso, hermanos, nosotros debemos en nuestra vida cristiana cada cierto tiempo tomar tiempo de meditar cómo estoy con Dios y buscar que nuestra conciencia esté limpia, buscar que nuestra vida se mantenga en la fe. El justo por la fe vivirá, vivir por fe, vivir en la palabra de Dios, honrándolo, agradándolo en todo, sabiendo que entonces yo puedo disfrutar en mi día a día de un Dios de misericordia, en un Dios recto, íntegro, santo, limpio, puro, un Dios salvador, porque Él está a favor de sus hijos. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que el Señor bendiga esta meditación de la palabra. Amén. Amén.